Estoy convencido de que estamos viviendo tiempos diferentes en el mundo de hoy. Estoy convencido que hemos entrado en una nueva etapa de inestabilidad a nivel mundial. Y esto ha provocado inestabilidad a nivel personal. Y cada vez que haya inestabilidad mundial y cada vez que haya inestabilidad personal, es hora de que nosotros trabajemos en los fundamentos espirituales de nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes están siguiendo las noticias acerca de lo que está sucediendo con estos grupos terroristas en Irak, en Siria, en el Medio Oriente? ¿Cuántos de ustedes están siguiendo las noticias? Esto es serio, es más serio de lo que muchas personas se imaginan. ¿Cuántos de ustedes están escuchando las noticias del ébola o de algún tipo de epidemia? Sí, esto es serio. Obviamente el gobierno no puede decir todo porque crearía un caos y crearía diferentes cosas que eso afectaría la economía, como sucedió hace un par de días que la bolsa perdió unos 400 puntos. Entonces, estamos viendo tiempos diferentes. No hace mucho en una ciudad de Texas querían demandar a los pastores simplemente porque ellos predicaron que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y si eso sucede en el estado más conservador de Estados Unidos, y aunque yo sé que eso no va a progresar por lo menos en este tiempo, la pregunta es, ¿qué va a suceder cuando lleguen otros estados? Si ya 31 aprobaron leyes como esta, si hay 19 que están a punto también de aprobar. ¿Qué está sucediendo cuando en todos los Estados Unidos van a aprobar también que la droga es algo que se puede usar para términos de entretenimiento? Increíble. El mundo que usted está viviendo hoy va a ser diferente al mundo que sus hijos van a crecer. Se lo aseguro. Entonces, lo que usted tiene que hacer es afirmar su corazón. Lo que usted tiene que hacer es afirmar ante la inestabilidad mundial. Usted tiene que trabajar en el fundamento espiritual. Y ante la inestabilidad personal, usted tiene que trabajar en el fundamento espiritual de su vida. ¿Sabe por qué? Jesús nos aconsejó esto en Mateo capítulo 7, del versículo 24 al 25. Él dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras, acaba de hablar de la bienaventuranza en Mateo 5 y hablando del reino en otras palabras, y el que escuchó esto, el que entendió cómo es mi reino, el que escucha estas palabras y las pone por obra, las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El pastor Mario, escribía hace poco de que él tiene una casa que heredó y los constructores le dijeron: ¿sabe qué, pastor? Vamos a tener que derribar parte de la casa porque los fundamentos están mal. Y él, pensando en los costos, dice: pero ¿será que me le pueden poner, como no sé, un parche o algo que sea temporal para no gastar tanto, que me dure un par de años, unos 20 años, lo que sea? Le dijo: no, es que el inspector del edificio, el inspector de construcción no va a permitir que se haga esto, no va a permitir atajos, porque se tiene que trabajar en los fundamentos. Sin fundamento no va a haber futuro a su casa. Y le voy a decir algo: sin fundamentos no hay futuro en la vida suya. Y algunos de nosotros queremos tomar atajos o queremos tomar el camino fácil, pero hay un inspector que está probando nuestra alma, probando nuestro corazón. Y él está viendo si nosotros sobreedificamos sobre heno, sobre hojarasca, sobre cualquier material que no sea perdurable. Y él no va a probar, porque él sabe que sin fundamento no hay futuro. Y sin fundamento en mi vida espiritual, sin fundamento en mis convicciones, yo no voy a tener futuro espiritual. Entonces, ¿qué es lo que yo debo entender? Usted tiene que entender esto de las convicciones. Y es que sus convicciones determinan sus decisiones. Y sus decisiones determinan el destino que usted va a llegar. Entonces es importante esto. La palabra del Señor dice en Isaías capítulo 56, versículo 1 al 2, dice: observen el derecho y practiquen ¿qué? La justicia. Dichoso el que así actúa y se mantiene firme. ¿Cómo?
en sus convicciones. Escuche esto. Él dice que actúa porque tiene firme ¿qué? Sus convicciones. De modo que si usted tiene creencias y sus creencias no han afectado su conducta, es porque esas creencias no han pasado a ser una convicción. Pero en el momento que usted tenga la convicción, usted va a cambiar su conducta. ¿Sabe por qué? Porque es muy diferente conocer algo a tener la convicción. Porque el conocimiento es una cosa, pero es muy diferente a lo que es tener la convicción. Hay una gran diferencia entre las dos. Porque el conocimiento es información. Hay información. Pero la convicción es la experiencia que usted tiene con esa información. Por eso Job había dicho: Señor, de oídas te había escuchado, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, Señor. Ahora él entendía lo que es importante. ¿Por qué tener una convicción? Por eso déjeme decirle algo. Las creencias se pueden heredar. Y muchos de nosotros tenemos creencias que hemos heredado quizás de nuestra familia, y iban a una iglesia y de pronto es una creencia católica o una creencia evangélica y hemos heredado creencias. Pero déjeme decirle algo. Las creencias no hacen convicciones. Usted puede heredar creencias, pero usted no puede heredar convicciones. Usted tiene que tener una experiencia personal con Cristo Jesús. Es la única manera de desarrollarlo en una convicción. Diga conmigo, convicción. Ahora, ¿quiere que le defina lo que es convicción? La convicción es un conjunto de creencias que yo he comprobado que son verdad, que son ciertas y por ende no son negociables. Es un conjunto de creencias que yo he comprobado en mi vida que son ciertas, veraces, y por ende no estoy dispuesto a negociarlas con nadie. Mire, déjeme decirle algo. Nosotros tenemos diferencias y siempre hay diferentes tendencias y diferentes denominaciones, y alguno piensa que esto es de esta forma y de otro piensa de la otra forma. Y está bien, tenemos diferencias. Hay algunos hermanos que estiman en alto el sábado, otros que entendemos que no es así. Otros estimamos en alto que el rapto de Cristo va a suceder antes de la tribulación y de la gran tribulación. Otros piensan que es en medio de la tribulación. Ok, yo creo que yo puedo lidiar con eso y respetar. Pero hay verdades doctrinales en la Biblia que yo no puedo negociar. Hay cosas que están en la palabra de Dios, claro, es blanco y negro. Y son convicciones. Entonces, en las cosas que no son esenciales, decía el gran teólogo Agustín de Hipona, vamos a tener diversidad. Y en las cosas que sí son esenciales, vamos a tener unidad. Y en todo lo demás vamos a tener amor. Vamos a amar a las personas, aunque estemos en desacuerdo. Pero usted tiene que tener convicciones. Y donde Dios quiere llevarme a mí, donde Dios quiere llevarme es a esto. Dios quiere llevarme a que yo tenga convicciones que no sean negociables. Yo recuerdo cuando pues estaba esperando mi novia, ¿okay? Yo no dije buscando novia, yo dije ¿cómo? Esperando. Ahí hay un tip, ahí hay una pista, ¿okay? Estaba esperando por mi novia y yo tenía cosas que eran negociables. ¿Usted qué cree? ¿Que el color de cabello de la chica era algo negociable conmigo? Sí, era negociable. El color de cabello, negociable. El color de ojos, negociable. La tez de su piel, negociable. La altura, negociable. Contar que no sea tampoco. Ahí viene la mascotica de la muchacha. Tampoco así, el llaverito. Ok, pero negociable. Que si tuviera figura de Coca-Cola, aunque sea 2 litros, negociable. 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 Pero había algo que no era negociable para mí. Y lo que no era negociable, que tenía que ser una mujer que tenía a Cristo como el primer lugar de su vida y yo simplemente su segundo lugar. Y yo tranquilo. Si ella tiene a Dios en primer lugar, yo voy a estar en mi lugar. Nunca me voy a preocupar.
Y por eso la confianza en el matrimonio de mi esposa y mío ha sido perfecta. Nunca, por la gracia de Dios, hemos llegado a cuestionar el uno al otro ni una sola vez, por la gracia de Dios. Porque teníamos a Cristo como en primer lugar. Y esto no es negociable, eso sí. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque Dios quiere llevarlo a usted a un nivel donde el cristiano maduro es una persona que ha aprendido a dirigir su vida no basada en emociones, sino en convicciones. Dios quiere que usted sea un cristiano basado en convicciones y no en emociones. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 17? Dice, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? ¿Quién puede comprenderlo? A ver, mujeres. Es un texto bíblico que ustedes deberían de usar más seguido. Repitan conmigo la última frase. ¿Quién puede comprenderlo? 1, 2, 3. ¿Quién puede comprenderlo? No mire a la par suya, no estamos hablando de él. Ok, a ver, repítalo otra vez, como usted cuando usted lo dice. ¿Quién puede comprenderlo? Otra vez, pero como ¿quién puede comprenderlo? A ver, hombres, digan conmigo, ¿quién puede comprenderlo? No tienen que repetirlo. Ahora, son herejes. Porque la Biblia no dice ahí quién puede comprenderlas. Ahí dice quién puede comprenderlo. Pero como ustedes la querían desquitar, hasta cambian la Biblia. Si yo me dejara llevar por mis emociones, viviera comiendo chocolate todo el tiempo. O sea, Dios dice, no, usted no puede dejarse llevar por sus emociones. Usted tiene que llevarse por sus convicciones. Es más, déjenme darle un cuadro, dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 14. Dice, entonces, ya no seremos como inmaduros. Chicas solteras, húyanle a los casadas. Oren por los, para que el Señor los madure. Deben decirles, es el Señor. Es el Señor. Aunque usted lo mete en papel periódico como hacía su abuela con el aguacate, ni vamos a orar así. Es el Señor que madura mejor que el aguacate. Dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados, es una de las características, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar, diga conmigo, no nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen ¿cómo parecen? Wow. Le hago una pregunta. ¿Alguna vez usted se ha dejado llevar por las emociones? Pastor, ¿cómo cree que llega el matrimonio? El gancho de la emoción. ¿Sí? Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se han metido en problemas por sus emociones? Sí, todos. Es más, ¿usted ha notado algo que engañoso es el corazón? ¿Usted ha notado que en todas las veces que usted la ha regado, le ha embarrado? En todas las veces que usted ha metido las de caminar, en todas las veces que usted se ha equivocado, hay un factor común en todos sus errores. ¿Sabe quién es? ¿Y saben quién es la persona que está involucrada en todos sus errores? Hay una película que se llama Me, Myself and Irene. Un perrito. ¿Sabe quién estaba envuelto en todos sus errores? El tipo que usted ve en el espejo todos los días. ¿Sabe quién estaba envuelto en todos sus errores? Usted. ¿Y sabe qué sucedió? Usted es muy bueno. Usted se convenció a usted mismo. Usted dijo, esa es la casa, esa es la casa. Ay, esa es la casa. No, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10 casas. Esas son las casas. No, ese es el coche, ese es. Sus emociones decían, oh. ¿Sí? Somos emotivos. Cuando vio a ese muchacho, usted dijo, wow, él es. Porque se ponen. No, oh Dios mío, es inteligente. Iba a añadirle / tonto. Ok, es inteligente. Ok, es inteligente que luego le rompió el alma.
Pero se dejó llevar, ¿por qué? ¿Por qué? Por sus emociones. Y sobre todo la cultura latina somos muy touchy, muy feeling, muy ay, siento, no siento. Ay, Dios mío, nos estrellamos. Y nos estrellamos. Nos estrellamos. Una y otra vez. Una y otra vez. Ahí estoy yo. ¿Quién fue? Yo, el tonto. El tonto, el burro, el caballo, el reino animal junto, todo el mundo. Allí metí, Dios mío, seguí, tropecé, porque me dejé llevar. ¿Por qué? ¿Sabe por cuáles fueron los errores? Los errores que usted ha cometido se dejó llevar. ¿Por qué? Y la Biblia dice que son ¿cómo? ¿Es confiable? Engañoso. Y yo voy a tener que ser una persona madura. Ahora, ¿por qué es importante las convicciones entonces? Porque yo no me voy a dejar llevar por las emociones, sino por las convicciones. Ahora, usted sabía que no todo lo que nos dijeron a nosotros, hablando de diferencia entre creencias y convicciones, no todas las creencias que nos dijeron a nosotros eran verdaderas. ¿Sabía eso? A ver, aquí entre nos, ¿a cuántos de ustedes su mamá un día le dijo: no se trague la semilla de la fruta porque usted se la va a tragar y le va a caer en el estómago? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Va a crecer qué? Yo soy el único traumado entonces. Ok. ¿Sí? ¿A cuántos de ustedes su mamá algún día le dijo: no se trague el chicle? Porque si se traga el chicle, ni Pepto-Bismol después. ¿Sí o no? ¿Y era cierto? Bueno, la clínica Mayo Clinic hizo un estudio que comprobó que eso no era cierto. Pero nosotros lo creíamos. ¿Sí? ¿A cuántos de ustedes, por ejemplo, les dijeron que coma zanahoria porque la zanahoria es buena para los? ¿Ustedes fueron a la misma escuela que yo fui? Pero se lo inventaron los británicos en la Primera Guerra porque tenían que vender zanahorias y tenían que aumentar la economía. Entonces crearon un piloto que tenía visión no sé qué, y era porque comía zanahoria. Lo único que querían era vender zanahoria. Desde ese entonces todo el mundo cree que la zanahoria es, y vemos a los conejitos con los dientes, Bugs Bunny comiendo siempre zanahoria pensando: la vista me va a mejorar. Pero no es cierto. Contribuye, ayuda, pero como todos los demás vegetales, no necesariamente algo milagroso. ¿Sí? Entonces nos enseñaron cosas. No salga con el pelo mojado, porque si sale con el pelo mojado se va a... Ustedes fueron a la misma escuela que yo fui. Se va a resfriar. Y no hay, según the American Academy of Family Physicians, que no hay algo que lo compruebe científicamente. Pero nosotros lo creímos. Y hay otras cosas que creemos y que no son ciertas, pero prefiero no decirlas porque quiero seguir manipulando a mis hijos para que las crean mientras tanto, mientras crecen. Después ellos ven en Google si es cierto. Pero bien, no todo lo que me dijeron era cierto, pero qué bueno es que mi mamá me decía algo que yo he comprobado que sí es cierto. Y me decía: hijo, cuando usted no sepa qué hacer, vaya a la palabra de Dios, que ahí Dios le va a hablar a usted, porque la palabra de Dios es fiel y verdad. Y le doy gracias a Dios por esto. Ahora, durante esta serie nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a estudiar lo que es convicciones, pero ninguna convicción, podemos hablar de cualquier convicción, pero todas están basadas en la palabra de Dios. Entonces la primera que tenemos, antes de empezar, el punto de partida es averiguar y verificar que esto realmente es la palabra del Señor. Entonces la primera convicción que yo quiero tratar durante esta serie es que la Biblia es la palabra de Dios. Diga conmigo: la Biblia es la palabra de Dios. Piense esto acerca de la palabra del Señor. La Biblia fue escrita en un espacio de 1500 años por más de 40 autores. Ellos no se conocieron. Algunos que otros se conocieron, pero estaban en 1500 años de distancia. Se escribió en 3 diferentes continentes, en 3 diferentes idiomas, en diferentes circunstancias. Cada uno de ellos tenía diferentes profesiones. Uno era pastor, otro era profeta, otro era un político, el otro era un músico, el otro era un recaudador de impuestos, el otro era un perseguidor, el otro era un doctor, el otro era un pescador. O sea, todo mundo de diferentes profesiones, en diferentes lugares, con 3 diferentes idiomas, en un espacio de 1500 años y en diferentes circunstancias. Uno lo escribió en un palacio, otro lo escribió en una prisión, uno lo escribió en un desierto, uno lo escribió en el exilio, otro lo escribió regresando, en diferentes circunstancias. Y a pesar de todo eso,
Unidos todos estos factores, es impresionante que la Biblia mantiene un tema central y apunta todo eso a una persona, y la persona es Jesucristo de Nazaret, que salva, que limpia por su sangre y da salvación al pecador. ¿No es increíble? Es increíble. La Biblia es la palabra de Dios, y hubieron gente que quiso denigrarla, destruirla, degradarla, devaluarla. Y Diocleciano era uno de ellos, era un emperador romano, y dijo que iba a destruir la Biblia. Y luego 10 años después vino otro hombre llamado Constantino, y este hombre trajo un canon bíblico, y fue el primero que mandó a imprimir las Santas Escrituras. 10 años después de este hombre. Voltaire era un famoso pensador ateo francés, y él dijo: yo vaticino, yo augurio, yo casi que puedo predecir que en 80 años la Biblia va a desaparecer. Y sabe que 80 años exactamente su Biblia, la casa de él era el centro de las sociedades bíblicas europeas, donde se imprimían la Biblia y se mandaban por todo el mundo. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque el cielo y la tierra pasará, pero la palabra del Señor no va a pasar. Los alemanes destruyeron un pueblo llamado Varsovia, y este pueblo lo quisieron destruir, y solo destruir una iglesia, y lo bombardearon, y solo quedó una pared, y en esa pared estaba escrita en Mateo capítulo, Dios santo, lo tengo aquí, 24, versículo 35. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Ahora, hay 3 cosas que todos en teología creemos en común, y todo cristiano bíblico tiene estas 3 creencias respecto a la Biblia. Lo primero es que nosotros creemos que la Biblia viene por inspiración de Dios. Diga conmigo: inspiración. Mire lo que dice la palabra del Señor en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice: toda la escritura es inspirada. ¿Por quién? Por Dios. Más adelante en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21 dice: porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Los autores sabían que ellos estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos sabían que era Dios hablándole a ellos. Y de la misma manera que Dios sopló sobre Adán aliento de vida, de la misma manera el Espíritu Santo estaba inspirando a estos escritores a plasmar. Y por eso los profetas por lo general decían: así dice el Señor, porque ellos sabían que era el Señor hablando a través de ellos. Jesús, el Hijo de Dios, cuando vino a este mundo, Él citó a las escrituras del Antiguo Testamento, dándole en otras palabras el respaldo de que eran inspiradas. Y todas las escrituras hablan de mí, decía Jesús. En otras palabras, fueron inspiradas por el Espíritu Santo, que también me concibió. Fue el Espíritu de Dios que habló a ellos. La palabra de Dios es inspirada. Lamentablemente, las personas se le han olvidado esto. Gallup, una compañía de estadísticas, hizo una pregunta, y la pregunta era a un grupo de cristianos, una comunidad cristiana. La pregunta era: si ustedes tienen que tomar una decisión y necesitan dirección, ¿a quién van? Y dieron 3 opciones. 1, sus líderes espirituales. 2, lo que el Espíritu Santo les revele. 3, la palabra de Dios. Y sabe que solamente 30% escogió la Biblia como una fuente para escuchar la voz de Dios. 30% nada más. En Estados Unidos. 30%. Y entonces, ¿cuál es el problema? Tenemos cristianos de una conferencia a otra conferencia queriendo que Dios les dé una palabra, y no hay nada de malo en aquellas personas que están de un lado. Pero déjeme decirle algo: si Dios va a utilizar a un ser humano, más vale que no sea para revelación, sino para confirmación de la revelación que ya Dios me habló. ¿Quiere que Dios le hable? Abra la Biblia. ¿Quiere que Dios le hable? Abra la Biblia. ¿Quiere que Dios le hable? Abra la Biblia. Si quiere palabra de Dios, aquí está la palabra del Señor, fiel, verdadera, sin ningún tipo de filtros, de intermediarios o de manipulación.
Usted tiene acceso al trono de la gracia. El Espíritu de Dios me recordará todas las cosas. Usted puede decir: Espíritu Santo, revélame lo que dice tu palabra. Y el Espíritu Santo se lo va a revelar. Creemos que la Biblia es por inspiración de Dios, pero también creemos que la Biblia es sin equivocación. La Biblia es por inspiración de Dios, pero la Biblia también no contiene equivocación. La palabra del Señor dice, uno de los salmos más hermosos, en el Salmo 19, 7 al 8, dice la palabra del Señor. Léalo conmigo. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Wow, wow. Es perfecta. Si es inspirada, si es por inspiración, la inspiración asume que no hay equivocación, porque mi Dios es un Dios que no se equivoca. Entonces, si hay inspiración, asume que no hay equivocación. Ahora algunas personas citan y dicen: no, hay errores en la palabra del Señor, hay errores aquí y allá. Por ejemplo, dicen Judas, dice la Biblia que se ahorcó, pero otro evangelio dice que se cayó y que se partió prácticamente esta persona. ¿Y cuál es la verdad? Entonces escuche, no se contradicen, se complementan. Si alguien ve un accidente y hay 4 testigos, si uno estaba en este lado derecho, bueno, él da su opinión desde su perspectiva. El que está en el izquierdo da su opinión desde su perspectiva. El que estaba de frente o en retaguardia, él da su perspectiva. En otras palabras, tenemos un caso fehaciente, veraz, basado en el testimonio de 4 perspectivas de personas que fueron testigos oculares. Entonces, cuando vemos el Evangelio de Mateo presenta a Jesucristo como el Rey. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Mateo está trabajando específicamente con los judíos. El énfasis es más que todos los judíos. El libro de Marcos es contrario, presenta a Jesús como un siervo, en Mateo como rey y ahora como un siervo. ¿Por qué? Porque el énfasis de Marcos es los romanos. Él quiere hablar con una mentalidad romana y por eso es lineal, es más rápido, es más efectivo, es más corto de todos los evangelios. Lucas, por el contrario, presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Y le está hablando a los griegos. El énfasis es los griegos, las personas que son más pensantes. Y por eso Lucas es más específico, da información más exacta, más precisa, porque él es un médico y está hablando a los griegos. Pero entonces ahora viene Juan. Y Juan presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y lo presenta de esta manera porque le está hablando a todos los gentiles. Y le está hablando sobre todo a aquellos que ya, para el tiempo que Juan fue el último que se escribió de los evangelios, ya la iglesia estaba formada. Entonces, él está hablando con una teología mayor que todos los demás evangelios. Por eso le decimos a las personas cuando conocen a Jesús: lo primero que usted tiene que hacer es leer el Evangelio de San Juan, porque es el más fácil de entender. Y porque podemos comprender de una manera más rápida. Y porque habla de la deidad de Jesucristo como el Hijo de Dios. Entonces, creemos que la Biblia es por inspiración. Y creemos que la Biblia no tiene equivocación. ¿Sabe por qué? Porque Salmo 19, versículos 7 y 8 dice: la ley del Señor es perfecta. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro y da luz a los ojos. Alguien dijo: cree en la Biblia y serás salvo. Lee la Biblia y serás sabio. Practica la Biblia y serás santo. Porque aquí está la revelación del Señor. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su palabra? Es su palabra perfecta. Perfecta. Y déjeme decirle algo. Yo he descubierto algo: que los cristianos que permanecen en los caminos del Señor son los cristianos que aman la palabra del Señor. Los cristianos que permanecen, porque los fundamentos es la diferencia entre lo temporal y lo que permanece. Los cristianos que permanecen, los cristianos que progresan en el caminar del Señor, son personas que no tienen una fe de segunda mano. Son personas que no dependen de nada más de la palabra que un predicador traiga. Son personas que ellos han descubierto el amor a la palabra de Dios. Por favor, pídale a Dios: Señor, dame amor por tu palabra.
Usted sabe, los judíos, cada vez que ellos abren los rollos, ellos siempre besan el Torah. Ellos siempre besan la palabra del Señor. Cuando ellos están saliendo, tienen el Mesusa. En mi casa tenemos un Mesusa, donde está el Shema Israel, donde está la palabra, oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Y ellos lo mantienen conscientes de que es la palabra del Señor en los dinteles de sus puertas, porque ellos aman. Entonces pídale: Dios, dame amor por tu palabra, porque allí está la revelación del Señor. Ahora, lo último, nosotros creemos que la Biblia no solamente es por inspiración, sin equivocación, sino que es para la aplicación, es para nuestra aplicación. Mire lo que la Biblia dice, hablando de consejos. La Biblia es la mejor consejera que hay. Salmo 119, versículo 24. Mire usted el amor, dice: tus leyes me agradan, me dan como sabios consejos. ¿Alguna vez usted ha tenido consejos que no han sido los más sabios del mundo? ¿Sí? Aquí entre nos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que las mujeres quedan embarazadas? Todo el mundo le dice: es así, es así, es así. O no, mujeres embarazadas, digan amén o quédense calladas para no delatar a nadie. Porque todo el mundo tiene una opinión. Todo el mundo tiene una opinión. Mire, yo hice algo esta semana donde les compartí a mis amigos de Facebook, ¿ok? Si usted tiene Facebook, hágase amigo mío, y si no sabe qué es Facebook, mejor voy a orar por usted. Ok. Y les presenté un dilema y les dije: se me está cayendo el pelo, ayúdenme a resolver el dilema. Se me está cayendo el pelo y los que me quedan se están poniendo blancos por todo lado. Es que me hago rayitos. No, son bien naturales. Ok, entonces le pregunto: ayúdame a resolver. Y realmente era nada más para esta ilustración. Ayúdame a resolver este problema. ¿Qué hago? ¿Me rapo la cabeza, me pinto el pelo o me lo dejo como está? Entonces, yo noté algo en las respuestas. Eran como 60 respuestas. Yo noté algo, que la mayoría de mujeres dijo: pastor, déjeselo así como está, canoso. ¿Cuántas mujeres dicen que mejor dejarse que los hombres se dejen el pelo canoso? Levanten la mano las mujeres, ¿ok? ¿Ve ustedes? No, quédense con la mano levantada. Quiero que sea. Mire usted, entonces ellas me aconsejaron que yo me quedara así el pelo como está, canoso, y ellas no se lo dejan así. Yes. A ver, hombres. Ahora, los hombres eran los únicos que decían: rápese la cabeza. ¿Por qué cree? Atajo de pelones que me mandaban claro, como ellos ya están resignados. Pastor, rápesela de una vez, así me siento mejor. ¿Ok? Otros me dijeron: pastor, hágase trasplante de pelo. Y después me mandaron diciendo: yo tengo un negocio de trasplante de pelo, pastor, le doy descuento. Está bueno. Mire, le voy a decir algo. Si usted le pregunta a 5 personas un consejo, usted va a tener, ¿sabe cuántos consejos diferentes? 5. Mire, cuando usted va a tomar una decisión, usted necesita 3 cosas. Usted necesita contexto. Usted necesita saber qué es lo que está pasando alrededor de allí para poder, antes de opinar, usted tiene que saber cuál es el contexto. Usted necesita, número 2, una perspectiva. ¿Ok? ¿Cuál es la perspectiva? ¿De dónde viene esto? ¿Cuál es la experiencia de esto? ¿Cuál es el pasado de esto? ¿Cuál es el presente de esto? ¿Cuál es la perspectiva de esto? Y lo tercero que usted necesita es los resultados que pueden salir de acá debido a esta decisión. Entonces usted necesita contexto, perspectiva, y usted necesita anticipar resultados. ¿Sí? Cuando Dios nos habla en su palabra, Él está diciendo: hijo mío, tú no tienes idea de lo que realmente el contexto que estás viviendo es. Porque tú crees que el contexto es basado en lo que tú ves, en lo que tú percibes. Pero yo veo lo que tú no ves. Yo veo lo que tú ni te imaginas.
y tú quieres una perspectiva, tienes que confiar que yo tengo una perspectiva desde antes de la fundación del mundo, en el presente y por los siglos de los siglos. Y tú quieres saber resultados, yo sí sé cuál va a ser el resultado, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, ha dicho el Señor. Yo sí sé lo que va a venir en el futuro. Y yo te he dado la experiencia de cientos de hombres y mujeres de Dios que pasaron experiencias similares a la tuya. Yo te he dado la experiencia de miles de años. Te he dado la experiencia de hombres que incluso eran considerados los más inteligentes en la historia de la humanidad. Y yo te lo he puesto, te lo he plasmado aquí en mi Biblia para que aprendas a no cometer los errores de David, para que aprendas a no cometer los errores de Pedro, que era muy imprudente todo el tiempo, para que no cometas los errores matrimoniales, para que sepas cómo criar a tus hijos, para que sepas cómo manejar tus finanzas. Aquí está mi palabra, yo tengo perspectiva, yo tengo contexto. Confía en mí, fíjate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, tus pasos. Y aquí tengo yo todo el contenido de mi sabiduría. Y lo que tienes que hacer, con toda esta sabiduría que yo te he dado, es llegar a pensar como yo pienso. ¿Sabes por qué? Dios dice en Isaías capítulo 55, versículo 8 al 9, Él dice: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y los pensamientos de ustedes. Wow, esto es tremendo. Dios dice: lo más probable es esto, que tu naturaleza, tu tendencia, lo más probable es que la primera respuesta cuando estás en una circunstancia, la manera de tú actuar no es como yo actuaría. Lo más probable es que tu inclinación no es la inclinación que yo tengo. Lo más probable es que yo pienso diferente a como tú piensas. Y le vas a preguntar a 5 personas, 5 personas piensan diferentes, pero lo más probable es que ninguno de ellos piensa como yo pienso. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Y mi manera de actuar, mis caminos no son vuestros caminos. Es más, mis pensamientos son más altos. Mis caminos son superiores a los de ustedes. Entonces tú tienes que confiar en mí. Y tienes que llegar a parecerse. Cuando tus pensamientos son como mis pensamientos, tú vas a poder lograr mis propósitos. Cuando tus pensamientos son como mis pensamientos, entonces tú vas a poder lograr los propósitos. Y tu trabajo es este. Tu trabajo es llegar a parecerte a la manera que yo pienso. ¿Y cómo hacerlo? Romanos 12:2 nos da la respuesta. El apóstol Pablo dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de ¿qué? De pensar. Entonces aprenderán a conocer ¿qué? La voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, la cual es agradable, la cual es perfecta. ¿Se acuerda lo que leímos en el Salmo 19? La ley del Señor es perfecta. Y cuando usted camina con sus pensamientos de Dios, renovando su mente, usted va a descubrir la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué usted va a descubrir la voluntad perfecta? Porque usted tiene la ley, la palabra de Dios, que también es perfecta. Y cuando sus pensamientos empiezan a ser como los pensamientos de Dios, cuando usted conoce la voluntad revelada de Dios, usted va a conocer la voluntad específica de Dios para una situación peculiar que usted tiene. Cuando usted conoce la voluntad revelada de Dios, va a ser más fácil para usted identificar la voluntad específica de Dios para su vida, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces sus pensamientos empiezan a cambiar. Y ya usted ya no reacciona bajo como el mundo reacciona. ¿Sabe que el mundo reacciona bajo? Usted es una persona de altura en Jesús. Sí. Usted es una persona porque usted tiene la mente en las cosas de arriba, donde está Dios. Entonces usted es una persona de altura porque usted está caminando con otra ética.
contracorriente. El mundo dice, por ejemplo, los pensamientos del mundo es esto: el que me las hace, me las... ¿De dónde aprendieron eso? Me las paga. Y Dios dice, y los pensamientos de Dios, ¿cuáles? No os venguéis por vosotros mismos. Diferente, ¿cierto? Cuando una persona en el mundo dice, yo perdono, pero no. Otra vez, fueron a la misma escuela que yo fui. Pero no olvido. Y el Señor, que dice la palabra, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. Perdone rápido. ¿Sí? El mundo piensa diferente. Cuando alguien le grita, la gente dice, a mí nadie me grita. ¿Usted sabe quién soy yo? Claro. ¿Se ha fijado? La gente tiene esas respuestas naturales. ¿Sí? Pero Dios dice, airaos, pero no pequéis. ¿Sí? Que no es diferente. Es diferente. Entonces cuando usted empieza a cambiar, usted se da cuenta que realmente es más alto los caminos del Señor. Y cuando usted está en una circunstancia específica, la luz de Dios viene. Y con esto termino. Salmo 119, versículo 105 dice, tu palabra es ¿qué? Una lámpara. ¿Qué hace la lámpara? Y una luz para mi camino. La Biblia dice que usted en este mundo va a estar caminando. Y en un momento determinado de su vida habrá oscuridad. Y Dios dice, mi palabra es una luz que te va a guiar, te va a guiar. Y cada vez que des un paso que no sepas, yo voy a estar ahí guiándote con mi palabra. Y cuando recuerdes mi palabra, entonces vendrá otra vez la luz. Te voy a hacer una pregunta. ¿Sí o no? Si algún momento de tu vida tú has estado en una situación financiera que no sabías qué hacer y escuchaste la palabra de Dios a través de los principios bíblicos que hemos estado enseñando últimamente, y escuchaste la palabra de Dios y Dios te dio a qué decisión tomar, ponte de pie en este momento. En el área financiera, si Dios te guió a través de su palabra a tomar una decisión, quizás el mundo no lo iba a tomar de la manera que la tomaste tú, pero tú viste la palabra, ponte de pie y quédate de pie. Ok, si en algún momento de tu vida tú tenías un problema relacional, un problema con un jefe, con un amigo, con un cónyuge, y no sabías cómo actuar y no sabías qué hacer, y de pronto Dios te habló a través de su palabra y pudiste aplicar los principios y te ayudó, ponte de pie en este momento. Si Dios te ayudó en una situación de relaciones, sí, ponte de pie en este momento. Si en algún momento tú estuviste desanimado, triste y no sabías cómo poder levantarte y escuchaste una palabra del Señor y te levantó y te animó, ponte de pie entonces también. Ponte de pie. Si la palabra del Señor ha traído vida, luz a tu vida y consejos, ponte de pie en cualquier otra área. Lo que quiero que usted mire alrededor, mire a su alrededor, y lo que quiero decirle es que los testimonios de Jehová son fieles, los testimonios son efectivos. La palabra de Dios es efectiva, la palabra de Dios es real. No corra de un lado a otro, corra a la palabra, corra a la Biblia, corra al testimonio de Dios. Aleluya. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es vida a mi vida. Tu palabra es mi luz a mi caminar. Cada vez que no sé qué hacer, puedo ir a tu palabra, y tu palabra es mi sustento, tu palabra es mi guía. Señor, vivimos tiempos de inestabilidad a nivel mundial y a nivel personal, y lo que nos está llamando es a trabajar en el fundamento espiritual. Y todo fundamento, Señor, de nuestra vida espiritual está basada en tu palabra. Señor, gracias por tu palabra. Señor, ¿qué haría yo o qué sería mi vida si la palabra de Dios no hubiera venido a rescatarme?
¿dónde estuviera, cuán perdido, cuán confundido, cuán enredado estuviera yo si yo no hubiera escuchado tu palabra? Y tu palabra dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Señor, aquí está tu carta de amor. Es preciosa, no es aburrida, no es como muchos la presentan, como que si fuera un muerto, dice Caro, algo todo científico. No, es una carta de amor, es una aventura espiritual. Dios hablándome a mí a través de su palabra. Oh Dios, gracias por tu palabra. Perdóname si me he distraído, perdóname si me he vuelto un cristiano nada más de farándula, un cristiano nada más ligero, un cristiano que ha perdido la esencia de la palabra. Perdóname, Señor. Y mientras la iglesia ora y medita cómo Dios te habló en esta noche, yo quiero preguntar a las personas que están escuchándome, si tú entiendes y si tú reconoces y dices, pastor, mire, de pronto yo no entiendo todo esto de la Biblia, de la iglesia, de las religiones, no entiendo todo esto, pero yo sí entiendo algo, pastor. Yo entiendo que yo necesito a Dios. Yo entiendo que mi vida no puede seguir igual. Yo entiendo, pastor, que la única solución de mi vida es Cristo Jesús. Y hoy yo quiero darle a Él lo que soy, entregarme a Él, rendirme a Él, vivir para Él. Pastor, yo necesito a Dios en mi vida. Y si esa persona eres tú, yo voy a orar por ti, pero yo solamente voy a orar por aquel que levanta su mano izquierda o derecha y diga, pastor, ore por mí. ¿Hay alguien en este lugar que quiere esa oración? Levante su mano izquierda o derecha, diga, pastor, yo necesito a Jesús en esta noche. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Levante su mano, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Levante su mano, Dios te bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Es más, pase aquí al frente las personas, yo voy a orar por ustedes. Pasen aquí al frente, vengan rápido las personas que levantaron su mano, las personas que quieren este cambio en su vida. Pasen al frente, yo voy a hacer una oración especial. Y en esta oración nosotros le vamos a pedir perdón a Cristo Jesús y vamos a invitarle a que sea el Señor de nuestra vida, el Rey de nuestra vida. Y vamos a decirle, Señor, cámbiame, 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 transfórmame, Señor. Así que rápidamente venga, rápidamente venga. Pues esto es lo más importante que usted puede hacer. Esta es la oración más trascendental que usted puede hacer. Usted dice, yo necesito a Dios, yo no puedo continuar igual. Yo necesito un cambio. Ese cambio no lo puedo hacer por mi propia cuenta. Ya me he autoengañado, ya me he dejado llevar por mi corazón. Necesito ahora tomar la mano del Señor y que Él me guíe en mi vida. Y que de ahora en adelante voy a vivir para el Señor Jesucristo todos los días de mi vida. Un aplauso grande a las personas que han dado este paso enorme. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hijos, hijas, allí donde estén, cierren sus ojitos y hagan esta oración con fe. Diga, Señor Jesús, gracias por haberme hablado hoy. Yo necesitaba escuchar tu voz, tu palabra. Señor, entiendo que te necesito, que no puedo seguir igual, que he tratado de cambiar pero no he podido por mi propia cuenta. Por eso te pido, cámbiame tú. Dame un nuevo corazón. Hazme nacer de nuevo. Perdona todos mis pecados. Perdona todos mis errores. Hoy yo declaro que mi vida pertenece a Jesús. Hoy yo declaro que es borrón y cuenta nueva. Lo viejo pasa y lo nuevo comienza. Jesús me ha perdonado de mis pecados. Jesús me hace su hijo. El Jesús que murió en la cruz del Calvario, que resucitó por mí y que pronto, muy pronto ha de venir por mí. A Él le doy mi vida, a Él le doy todo lo que tengo, todo lo que soy. Desde este día en adelante soy una nueva persona, soy un hijo de Dios. Mi pasado ha sido borrado y mi futuro nuevo ha comenzado como hijo para siempre de Dios. Hago esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Mira estos corazones. Solo tú sabes lo que ellos están pasando. Solo tú sabes
Solo tú sabes lo que ellos están viviendo. Cuántas veces ponemos una sonrisa en el rostro, pero nadie tiene la menor idea lo que está pasando en nuestro corazón. Pero tú sí lo sabes, tú sabes dónde ellos han estado, tú sabes el momento crítico que estaban y necesitaban escuchar esto. Señor, te pido que ellos puedan experimentar tu amor, que ellos puedan experimentar tu presencia, que ellos puedan experimentar tu cambio. Cámbialo, Señor, de adentro para afuera. Quita todo ese dolor, quita toda esa amargura, quita todo ese pasado, quita todas las mentiras y esos pensamientos que las han tenido aprisionados. Libértalos, Señor, libértalos, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que sean nueva criatura para tu gloria, un nuevo comienzo, un nuevo comienzo, un nuevo comienzo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, llénalos, Espíritu de Dios, séllalos, Espíritu de Dios, ponle las arras que están sellados para vida eterna desde hoy y para siempre. Es un nuevo comenzar, es un nuevo amanecer, y ellos se van a levantar. Las cadenas se han roto hoy y ellos se levantan como Cristo los ha levantado, los ha resucitado para vida nueva, para vida nueva. En el nombre de Jesús, nuevos hogares, nuevos padres, son nuevas personas, son diferentes porque tú haces el cambio y la diferencia. Y oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.